Bienvenidos a Esto no es un cuento, relatos de una pareja. Nosotros somos Rafael Rodríguez y Lani Sánchez, y aquí hablamos de lo que nadie se atreve a hablar de la vida en pareja. cosas que hemos vivido, otras que nos han contado. Hablamos sin censura. No para solucionarte la vida, pero sí para que veas otra perspectiva. Traemos expertos y personas que, como nosotros, quieren dar su punto de vista desde sus vivencias. Acompáñanos. Bienvenidos al segundo episodio de Estos no son cuentos, relatos de una pareja. Para hoy tenemos un tema preparado que es muy bueno. Es un tema de odios y amores. Odios porque si no tenemos un plan definido, seguramente va a traer muchas discusiones. Y amores porque si tenemos todo listo, si tenemos un plan que se ejecute, seguramente todo va a fluir. Es un tema que realmente se debería de tocar antes de irte a vivir con tu pareja. Total. No dejarlo para el después, para ver, después miramos cómo lo manejamos. No debería de ser así. Y bueno, el tema que hoy les tenemos preparado son finanzas en el matrimonio. Este tema de finanzas no se refiere únicamente a cómo vas a asumir los gastos de tu casa, no. Tiene muchas cosas. Cómo vas a pagar primero las responsabilidades, si tienes un alquiler, si tienes la cuota del carro, universidad, el mercado. mercado. Y hay un tema muy importante que tú acabas de decir, la universidad. Ya la universidad de la pareja es un tema común. Total. No es solamente de una persona. Así es. Para hoy no tenemos un experto invitado, pero queremos hablar desde nuestra vivencia, que no fue algo tan sencillo de definir. Que de hecho nos tomó mucho tiempo, muchos consejos, muchas conversaciones, poder llegar como a algo que nos funcionara y que hoy por hoy es lo que seguimos usando porque definitivamente nos generó un impacto muy positivo en la forma como administrábamos ese dinero, esas finanzas. Bueno, nosotros tenemos muchos amigos que estaban viviendo su vida de pareja desde antes de que nosotros nos casáramos y nos tocaron este tema desde nuestro noviazgo. Muy bien, mira, yo ahí quiero antes hacer contar como una anécdota. Cuando nosotros éramos novios, nosotros nunca nos sentamos a definir, venga, ¿qué vamos a hacer cuando nos casemos en temas financieros? Como que era un tema que ni siquiera sabíamos que se tenía que tener en cuenta. Y yo creo que ahí tiene que ver mucho que uno todavía está con la emoción de me voy a casar, total, me voy a ir a vivir con la persona que amo, entonces digamos que no entran dentro de los planes. Uno piensa en comprar su cama, su cocina, muchas otras cosas antes de ese tema. Y lo otro es que pues en nuestro caso, nosotros salimos de las casas de nuestros padres, entonces ahí digamos que el nivel de responsabilidad financiera era diferente porque se hacía una contribución, pero era una contribución con una de las cosas de la casa, o sea, había otro montón de cosas que uno ni siquiera sabía cómo funcionaban. Exacto, yo no sé si eso solamente pasa en las familias de Medellín, pero lo normal es que si tú vives en la casa de tus papás, empiezas a trabajar y asumes una responsabilidad. Ejemplo, empecé a trabajar, entonces yo pago el internet. Exacto. Pero el papá sigue con el mercado, el arriendo, si hay que pagar alquiler, el colegio de los niños, la universidad de los hermanos más pequeños, los gastos de, pues, no sé, los regalos de cumpleaños, pues los viajes cuando salen a vacaciones, pues el que paga es el papá. Exacto, entonces viene, como tú lo decías, viene uno con esa mentalidad de que tenía una sola responsabilidad y casi que no era tan obligatorio, era un tema más de voluntad. Entonces, yo recuerdo, retomando con algo que tú decías ahorita, que cuando nosotros tomamos la decisión de casarnos, hubo algunas personas que nos dijeron, ojo, que tienen que tocar, tienen que hablar del tema de las finanzas, pero era como algo que pasaba muy rápido por nosotros porque decíamos, ay, pues nosotros sabemos cómo manejar las finanzas, los dos trabajamos y podemos simplemente pagar todo lo que se tenga que pagar. Y sobre todo que
uno lo pone ahí como en espera, como, no, cuando estemos viviendo juntos lo organizamos, vamos a ver cómo es eso. Y realmente es un tema muy crítico, porque desde el día que te vas a vivir en pareja, es más, desde que asumes el alquiler del apartamento, ya es un gasto que es común. Si te vas a vivir con esa persona, desde ese primer día tienes que comer. Entonces eso es otro gasto que vas a tener. Y si no lo tienes definido cómo se va a manejar, pueden empezar a presentarse incomodidades de parte y parte. ¿Te acuerdas? Vámonos para un 30 de mayo del 2015, nosotros nos casamos, Un sábado a las 3 de la tarde. nos vamos de luna de miel y después de una semana llegamos a nuestra casa. A nuestra casa y a nuestra nueva realidad. Entonces ese día decimos, ok, tenemos una casa desocupada, con un montón de cajas, teníamos que armar un montón de cosas y lo primero que decimos es, tenemos que comer, vamos a ir a comprar el mercado. Y ahí pasó algo muy chistoso y fue que nos fuimos a mercar y no preguntamos la plata dónde va a salir y tú compraste ese mercado. De hecho, recuerdo que en ese momento como que nos miramos y yo dije, pues yo voy a pagarlo, no tengo problema porque tengo en este momento dinero. Entonces lo pagamos, recuerdo que fue de hecho un mercado supremamente grande, los que se han ido a vivir con su pareja saben que el primer mercado es una cosa De locos. loca, o Que sea, uno compra cosas que siempre quiso y que no entendía por qué no podía estar en el mercado. y que no tiene uno como ese control de, bueno, somos dos, vamos a llevar cosas para dos, sino que termina uno llevando como cosas para cinco, como con la familia que vivías, entonces fue un mercado grandísimo. Súper desproporcionado. Pero bueno, entonces se pagó ese mercado y ya nos fuimos para la casa y pues Normal. normal, no pasó nada. Después había que pagar entonces otras cosas. Ya en ese momento yo recuerdo que empezamos como, bueno, tenemos que pagar los servicios públicos. ¿Quién los va a pagar? ¿Quién los va a pagar? ¿Los pagas tú o los pago yo? Y éramos como, pues, ¿quién los debería pagar? ¿A quién le corresponde pagarlo? Y no fue una pregunta que en algún momento nos hicimos. No, y mucho tiempo fue como, listo, son tanto dinero, tú pones la mitad y yo pongo la mitad. Entonces te transfiero, los pagamos desde la cuenta, no hay ningún problema. Pero ahí vimos que realmente no es algo tan acertado, porque entonces, supongamos, si las cosas se tienen que pagar el día 10 y por algún motivo uno de los dos no tiene la cantidad completa para pagar la mitad que le corresponde, entonces al otro le va a tocar pagar así sea un 60% y el otro un 40%. Eso va causando molestia porque son las dos personas las que están viviendo en la casa, no una sola. Y yo creo que no se trata de tampoco definir una regla, porque puede haber parejas que son 70-30 o 90-10 o 50-50 o 60-40, lo que sea. Pero a lo que nos referimos nosotros es que nunca habíamos llegado a un acuerdo, nunca habíamos definido cómo iban a ser los gastos y con base en eso, pues pensábamos que pues, le toca a él o le toca a ella, pero no había O ningún sea, orden. básicamente como cuando uno sale a comer con los amigos, que entonces llega la cuenta y ahí somos seis, listo, dividamos esto por Divídalo. seis y listo, ahí se pagó todo, pero cuando vives en pareja no es así. No Y tú funciona así. dijiste una palabra supremamente importante. No tiene nada que ver que sea, o sea, no hay nada de malo que sea un 80%, 20%, o que incluso que sea 90% esta persona y el 10% de la otra persona. Pero tiene que estar definido. Exacto. Y con eso no estamos diciendo es que no, somos súper estrictos y siempre es así. No, seguramente hay días o hay meses en los cuales la otra persona dice, no, ven, yo quiero pagar esto, yo quiero hacer esto, o yo quiero que este gasto salga de mi cuenta, pero sí debe haber algo ya definido. Bueno, volvamos al caos. Entonces nosotros recién casados, Rafa ya había asumido una primera cuenta, llegó la segunda y a ver, ¿quién paga? ¿Quién paga? Fue que hágale, te corresponde Y eso se también. convirtió al final en una bola de nieve. Donde nosotros definitivamente no sabíamos ni cómo manejarlo. Y ojo, acaba
otra pata que le faltaba a la mesa. Y es que no ganábamos lo mismo, había una diferencia de Des- ingresos muy diferentes. Entonces, claro, como Rafa, digamos que en ese momento era quien devengaba más, entonces seguramente que en el concepto mío estaba que pues, si tú ganas más, tú pagas más. Pero ojo, independiente de lo que gane una persona o gane la otra, volvemos y reiteramos, se tiene que definir cuánto va a pagar cada uno. y, 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 y es algo que tiene que ver mucho con la lógica. Vamos a poner este ejemplo en pesos colombianos. Si una persona se gana 1 millón, pero la otra se gana dos, y se definen que las cuotas van a ser de 500.000 pesos, por ejemplo, pues a ver, al uno le sobra 1.500.000 y al otro le sobran 500.000 pesos. Entonces, la idea precisamente es apoyarnos y que los dos tengamos un buen flujo de dinero. Entonces, es importante siempre y ir con mucha transparencia. No decir, no, yo me gano como 1 millón. No, ¿cuánto te ganas tú? ¿Cuánto me gano yo? Rafa, amo eso que acabas de decir porque cada cual pues como que construye la pareja que quiere tener a su lado, pero eso sí es un tema que nosotros desde el principio teníamos muy claro y aunque no hablábamos de finanzas porque en serio no teníamos eso resuelto, sí teníamos muy claro cuánto ganaba Rafa, cuántos son tus ingresos, cuántos son mis ingresos, qué tenemos que pagar, es decir, qué es lo que sale de esos ingresos y cuánto queda neto, porque finalmente con eso era lo que contábamos. Porque si, por ejemplo, la persona te dice, no, yo me gano 1 millón de pesos, pero resulta que desde antes de casarse ya tenía unas deducciones, que así se le dice en Colombia, de 300.000 pesos, o sea, ya no tienes 1 millón disponibles, Exacto. tienes 700.000 pesos Exactamente. Y disponibles. a eso hay que sumarle, pues, el transporte que tú necesitas gastarte para ir a tu trabajo, etcétera. Entonces, ya para no como ondear más acá, nosotros entramos en un caos. Entramos en un caos y aquí es donde viene la parte más importante de esta conversación. Ahí fue donde dijimos, venga, tenemos que organizarnos. Entonces ya sabíamos el qué. El qué era, tenemos que organizar nuestras finanzas. Ahora viene la parte interesante y aunque no lo crean, más complicada de manejar. No, ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿cómo lo vamos a hacer? Ahí yo creo que acá tenemos que darle los créditos a una amiga que todo el tiempo nos estaba aconsejando, por qué no hacen esto, por qué no hacen aquello, qué tal si. Y una vez nos dijo, venga, ¿qué tal si no compran como un frasquito, como un frasco de vidrio, lo decoran y ahí empiezan a poner como el dinero, pues como ponen una cuota semanal, los dos igual. Esa fue nuestra primera. No, yo creo que fue como la cuarta o Ah, quinta. bueno, entonces vamos a devolvernos. Vamos a Vale. devolvernos. Nuestra primera, recuerdo que fue, eh, tú sacas dinero, yo saco dinero, vamos a llevar un libro de contabilidad. Y en ese libro recuerdo muy bien que si yo pagaba algo tenía que anotarlo. Por ejemplo, 25.000 de gasolina. Pero ahí viene el problema, que muchas veces por el afán del día a día, a ti se te olvidaba, a ti pues o a mí, se nos olvidaba anotar ese gasto. Escribirlos en el cuaderno y cuando íbamos a saber quién había pagado qué, no teníamos ni idea quién lo había pagado. Sí, porque ahí dijiste algo muy importante, ¿quién había pagado qué? ¿Por qué? Porque es que lo que hacíamos era, si teníamos una cuota de X dinero, entonces yo voy pagando cosas. Cuando yo cumpla esa cuota, yo ya dejo de pagarlas y las empiezas a pagar tú. ¡Ah! Error. Así no No nos nos funcionó, funcionó. porque entonces volvemos a lo mismo. Si yo ya tuve mi cuota, pero a la otra persona no le han pagado, las cosas se tienen que seguir pagando. Claro. Entonces es, préstame que yo después te repongo. Y ahí es donde empiezan las molestias. Es increíble que o sea, el dinero en una relación puede traer muchas No, molestias. de hecho, yo recuerdo que en un momento hablando con una amiga me decía que las finanzas son la principal, ojo,
principal causa de separación. No es una infidelidad, no es, no sé, la cultura con la que viene la otra persona, son el manejo de las finanzas. Y nosotros en ese momento estábamos en un hoyo negro, y a eso le vamos a sumar otra cosa, y es que uno de los dos se quedó sin trabajo. Bueno, esa es una parte muy compleja, porque ahí te tienes, o sea, de pasar de dos salarios, pasan a uno solo y es donde es una de las pruebas más fuertes que hay para mí dentro de una relación. Porque ya es apoyar a la otra persona a que siga intentando a encontrar algo. Si la persona no lo encuentra, a ayudarle a manejar esa frustración. Y la tercera y no menos importante, los gastos de la casa los tiene que asumir solamente una persona. Y ahí es donde uno empieza a hacer miles de cosas, a reinventarse para que el dinero que estabas ahorrando ya vaya y supla esos gastos que vas a tener dentro de tu día a día. Pero se puede Sí. lograr, pero es muy importante apoyar mucho, tanto al que no está trabajando como al que está trabajando. Bueno, y ya vamos para la tercera. La tercera, entonces, retomemos. La primera fue, tengamos un libro de contabilidad. La segunda es, ya sale un contribuyente, de dos contribuyentes queda uno, esa persona asume el 100% de los gastos y así tienen que seguir pues como pagando todas las responsabilidades. Ahí seguíamos en el hoyo negro, yo creo que cada vez más profundo, y Sí. llega un tercer paso donde una amiga nos dice, compren un frasco, lo decoran y ahí empiezan a guardar, o sea, que no se vuelva dinero de bolsillo, sino que ahí empiezan a guardar como la plata que es correspondiente a X cosa y en esa medida lo que ustedes van a hacer es que cuando toque pagar los servicios, pues van al frasco y sacan el dinero y así. Pero vuelve y pasa o problema. Se sacaba el dinero, pero muchas veces no sabíamos cuánto, o sea, sí sabíamos cuánto se estaba sacando, pero no llevábamos un control de él. Entonces salían, no sé, X cantidad de dinero para pagar esto, pero después teníamos que pagar otra cosa adicional y como que no nos alcanzaba eso que teníamos en el tarrito, entonces vuelva una de las dos personas a, Exacto. como se dice, a meter más plata al tarrito para poder suplir con eso. O sea, fue un consejo muy valioso y que nos empezó a dar más orden y pues por lo general manteníamos flujo de dinero en efectivo dentro del tarrito. Pero llegó un momento en el que dijimos, "Mm, mm, 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 este tampoco. tampoco está funcionando". Tampoco va a ser. Y bueno, y tuvimos una conversación muy seria, Rafa y yo, y dijimos, bueno, ya hemos intentado varias cosas, no nos está funcionando, ¿qué vamos a hacer? Y definimos lo que yo considero que ha sido el éxito para nosotros. Y es un éxito rotundo y el que lo pueda aplicar desde nuestra experiencia ha sido lo mejor y que nos evitó muchos problemas porque no les vamos a mentir, o sea, tuvimos muchas discusiones debido a ese tema del dinero. Sí. ¿Por qué se presentaban las discusiones? Preguntarán ustedes. Cuando llega el fin de mes, tú dices, ¿por qué si en el tarrito tendrían que haber 120.000 pesos? Porque hay 80.000. ¿Qué no anotaste? Entonces, que ese que no anotaste se volvía como si fuera una ofensa para el otro, porque ninguno de los dos iba a decir, ay, no, yo no lo anoté, no, porque seguramente no nos acordábamos precisamente de ese gasto. Entonces eso traía muchas discusiones y para mí no hay nada peor que discutir por dinero. Para mí me parece que son de las peores discusiones que hay. Entonces, hasta que descubrimos este método, que ese sí fue 100% Lani y Rafa. A lo bautizamos la joya de la corona. No mentiras, me lo acabo de inventar. Son un equipo. Una de esas personas, de esa pareja, tiene que definir quién va a llevar el control de los gastos. Hombres, las mujeres son muy inteligentes para administrar el dinero. Eso es supremamente importante tenerlo en cuenta.
Paso 2. Crear un grupo de WhatsApp, de lo que ustedes quieran, por donde se puedan comunicar todo el tiempo. Pero eso sí, tiene que ser un grupo solamente para, nosotros lo denominamos saldo nuestra casa. Hay nada de videos de una red social, ni memes, no. Es única y exclusivamente para los gastos de la casa. La persona que tiene la administración de ese dinero, en mi caso yo tenía una aplicación, había descargado cualquier aplicación en la Play Store y que te ayuda a manejar como los gastos. Entonces, ¿cómo funciona? Rafa me transfería a mí, pues a nosotros nos pagaban semanal o teníamos ingresos de forma semanal y cada semana habíamos definido una cuota. Bueno, Una cuota por igual. pero quiero que sepan algo antes de que continuemos. No se transfería a la cuenta de ella, sino que creamos una cuenta individual. Muy importante. No era que ella tuviera acceso a mi cuenta o yo le enviara dinero a la cuenta de ella, no, creamos una cuenta aparte y era una cuenta solo para casa. Muy bien. Y en esa cuenta entonces, de hecho, gracias Rafa, de hecho ahí los dos transferíamos y eran cuentas iguales. Ahorita les vamos a explicar por qué definimos que iba a ser 50-50, aun cuando alguno de los dos tuviera más ingresos. Exacto. Entonces definimos una cuota y esa cuota pagaba alquiler, pagaba servicios y pagaba gasolina. Y en esa época definimos un ahorro. Era un ahorro pequeño, pero era un ahorro. Y ahorro, sí, muy bien. Entonces, todo eso se iba para allá. Esos eran los gastos en común. Alquiler, mercado. Sí, alquiler, mercado, servicios públicos, internet, pues el cable. Gasolina. Y aparte, si teníamos un gusto, vamos a ir a comer, vamos a un restaurante. Si definíamos que era como improvisado, salía de la cuota de la casa. Pero si ya es diferente, si yo quiero tener una atención con mi esposa, si sale completamente de mi cuenta porque es una atención que yo le quiero hacer a ella. Exacto, y yo quiero hacer ahí una claridad y es como a veces, yo no sé si a ustedes les pasa que uno está en la casa y uno dice qué pereza, no quiero hacer algo no quiero preparar nada, tú quieres cocinar algo, él tampoco quiere, no quiero. Entonces es como, salgamos, pero no hay nada que celebrar, simplemente es como ir al restaurante que queda en la esquina de donde tú vives. Ir a gordear. Para que uno simplemente supla la necesidad de alimentarse y ya. Entonces no es una invitación, no, tú no te vas a organizar, no es una atención, sino que simplemente necesitas alimentarte, entonces tienes que ir a una parte donde puedas conseguir ese almuerzo. Entonces ahí ese tipo de almuerzos estaban incluidos en la cuenta común. Bueno, entonces para nosotros ese método se convirtió en nuestro punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque a mí, pues no, afortunadamente a ambos en esa época nos pagaban semanal, entonces ya sabíamos que nos pagaban y ya se iba esta cantidad de dinero para la casa, tanto de ella como mío. El resto del dinero yo podía gastarlo como yo quisiera y el resto de dinero de ella también lo podía gastar como ella lo quisiera. Pero ojo, acá yo quiero también hacer una aclaración y eso lo hicimos deliberadamente porque cuando nos dimos cuenta cuáles eran las responsabilidades que tenía Rafa como persona única, es decir, como que estas son las responsabilidades que yo tengo y que yo debo pagar y cuáles eran las mías, dijimos, venga, son aproximadamente lo mismo, cada uno tenemos como que pagar lo mismo en esas deudas, eso no lo incluyamos en el saldo en común, sino que cada uno se hace cargo. Y esos gustos que, no sé, quiero ir a comprarme X cosa, pero no le quiero decir a nadie, sino que simplemente quiero ir a comprarlo, pues también estaba ahí. O quiero comprarle una sorpresa y quiero, pues no le quiero ir a decir, voy a sacar plata de la cuenta en común, sino que quiero tener una atención con mi esposo, pues era del dinero que teníamos. Pero ojo, acá también quiero decir una cosa, y es que eso no siempre fue así. Cuando yo empecé a hacer la maestría, ahí se generó una deuda muy grande y Rafa dijo, venga, no, acá ya estamos demasiado sobregirados o tú vas a estar súper sobregirada porque solamente la cuota de la maestría te va a quitar lo que tú tenías disponible. Entonces Rafa dijo, yo voy a asumir
otra parte. Entonces miren que no siempre es un 50-50, no siempre es, tienen que ser específicamente esas cosas, a veces tienen que ser eso que él decía de tire y afloje, porque necesito, pues van a haber ocasiones o cosas específicas que van a hacer pues que modifiquemos un poquito la regla. Y aquí hay algo que por eso quiero recalcarlo y es la sinceridad que debes de tener con tu pareja para decirle cuánto te ganas, o sea, y no solo cuánto te ganas, cuántas deudas tienes, porque en mi caso, o sea, en ese momento, desde que ella me informó quiero hacer la maestría, fue, venga, que yo puedo asumir ese gasto, esa cuota adicional, pero porque ella ya sabía cuánto me ganaba yo y cuánto eran mis deudas. Entonces, de ese saldo disponible mío, yo no tenía ningún problema de aumentar la cuota de mi casa. Ahora bien, si ustedes no tienen la suficiente sinceridad de decir yo me gano esto, pero debo tanto dinero, y tienes la osadía de decirle a la otra persona, no, ven, no te preocupes, estudia que yo asumo, no sé, 100, 200 mil pesos más, por ejemplo, y resulta que tú no los tienes disponibles, lo que vas a empezar es a crear una deuda. Entonces a buscar dinero prestado para poder asumirlo. Y al finalizar el tiempo, pues vas a terminar supremamente endeudado, sin contarle a tu pareja que asumiste una deuda por eso. Y te aseguro que eso va a traer no le digamos problema, por lo menos va a traer una discusión o una molestia dentro de la relación. Bueno, Rafa, entonces ya para ir cerrando, vamos a como a concluir cuáles fueron los pasos que definitivamente nos permitieron como estar en paz con este tema. Primero, creación de una cuenta en común donde cada uno de los dos enviábamos el dinero. Bueno, antes de eso, definir qué cosas son en común, qué cosas debes pagar él o ella, pues qué cosas va a pagar la pareja en común. Y sobre todo, ¿quién la va a manejar? Segundo, ¿quién va a manejar la cuenta? Tercero, entonces abrir la cuenta para enviar el dinero. Cuarto, el grupo de WhatsApp. Ese grupo de WhatsApp es súper importante porque ahí estaban todos los movimientos de la cuenta. Esa cuenta, pues y ahí yo creo que esa cuenta siempre estaba al día, o sea, nunca le podía faltar un peso ni le podía, pues como estar súper girada. Sí, no, y dato adicional, nosotros éramos como un poco exagerados porque no era solamente decir ya pagué, no sé, el internet, era ya pagué el internet, adjunto comprobante. Total. Eso daba tranquilidad, por ejemplo, a mí, yo decía, y yo le decía a muchas personas con las cuales trabajaba en su momento, yo pago la cuota de mi casa y yo puedo estar completamente tranquilo que todo va a estar pago y todo va a estar al día porque tú eres muy buena administradora. Y yo recuerdo que tú tenías en tu calendario, te llegaba la notificación de paga esto, paga lo otro, paga lo otro. Entonces yo estaba muy tranquilo por esa parte. Entonces, seguimos resumiendo. Primero, definir la cuota. Segundo, abrir la cuenta. Tercero, el grupo de WhatsApp, que para mí es supremamente importante. Y una cuarta, pero no menos importante, es ser muy responsables con esa cuota. Si se definen, por ejemplo, que son en Colombia es muy normal que paguen el primero y el 15. Entonces que el dinero llegue el primero y el 15, no el 4 y el 18, no. Súper. Ser supremamente puntuales con eso, porque lo de la casa tiene que ser lo primero. No es que yo quiero irme para el estadio hoy, entonces venga yo primero me gasto esta plata a ver cuánto me queda, después el resto para la casa. No, lo de la casa primero. Bueno, Rafa, yo creo entonces que así vamos finalizando este tema. Me gustó mucho compartir y recordar como que empezamos como en preescolar, sabiendo cero y al final pues puedo decir que es un hábito que todavía tenemos. Claro, nos terminamos graduando y un último consejo de mi parte. No tiene que ser este mismo modelo el que ustedes utilicen con el cual se sientan más cómodos. La idea del tarrito o la idea de llevar el libro de contabilidad, utilicen el que no sea solamente cómodo para uno de los dos, sino para los dos. Entonces yo agradezco también el haber podido recordar eso contigo en este momento. Espero que les aporte muchísimo esta conversación
y nos vemos pronto en el tercer capítulo de este podcast. Chao. Chao. Gracias.